Listo, buenas tardes para todas y todos. Esta es la regrabación de la primera clase de química, creo que sería mes 5. No mentiras, mes 2 de ciclo 6, ¿vale? Entonces, la clase de hoy es sobre el carbón. Por favor, prestamos atención al video. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el carbono. Recordemos que es uno de los elementos más importantes de la química orgánica. En él vamos a identificar que tiene número atómico 6 y tiene masa atómica 12. Recordemos que la masa atómica es la sumatoria de neutrones y protones, o sea, lo que contiene en el núcleo. Y el número atómico es cantidad de protones. De esta forma identificamos su configuración electrónica. Cuando hablamos de la configuración electrónica vamos a identificar en qué niveles y subniveles se encuentran los electrones. De esta forma sabemos que presenta 6 electrones girando alrededor del núcleo. De esta forma podemos identificar que en el nivel 1 presenta 2 electrones en el subnivel S, mientras que los otros 4 están en el nivel 2 con los subniveles S y P, cada uno de a 2 electrones. Observemos que en la naturaleza se encuentra en forma alotrópica, como el grafito o el diamante. Hablamos de una piedra preciosa. Es el componente principal de los compuestos orgánicos, no lo olvides. La tetravalencia del carbono. Cuando hablamos de tetravalencia del carbono, hablamos que el carbono presenta en su nivel 2 de energía el orbital 2s con 2 electrones y 2p con otros 2 electrones. Y de esta forma, los electrones de cada nivel presentaría diferente energía, cosa que no sucede. Por el contrario, se sabe que en el caso del metano los enlaces presentan la misma energía. Se comprobó que los orbitales del nivel 2s y p se hibridan, ya que en una escala de energía observamos que el orbital S presenta menor energía que el orbital P, y uno de los electrones del orbital S pasará a un orbital P vacío. Inmediatamente el orbital S reduce su energía al igual que los P y luego poderse ensamblar para formar la hibridación. De esta forma, identificamos que en la tetravalencia del carbono se observa la hibridación sp3. Aquí la estamos observando. Presenta 4 orbitales sp3 y de esta forma identificamos que el carbono con hibridación sp3 presenta enlace sencillo. No lo olvides. Seguimos con tetravalencia del carbono enlace sencillo. De esta forma podemos tener como ejemplo el carbono unido a 4 hidrógenos. De esta forma sabemos que tiene 4 orbitales sp3. Tenemos tetravalencia del carbono. Hablamos en este caso de hibridación sp2, en el cual el carbono con hibridación sp2 presenta enlace doble. Aquí lo estamos observando. De esta forma identificamos que hay un solo orbital p y 3 orbitales sp2. Veámoslo nuevamente, enlace doble. Si cada carbono tiene esta hibridación sp2, en este caso, como observamos los dos carbonos, podemos identificar un enlace pi y el otro enlace sigma. Por esta razón, identificamos que hay doble enlace. Tetravalencia del carbono.
Vamos a observar la hibridación sp. Carbono con hibridación sp presenta enlace triple. Esto quiere decir que hay dos orbitales p y dos orbitales sp. Recordemos que de esta forma, como ejemplo, tendremos un enlace triple. Podemos identificar que hay dos enlaces, en este caso se formarían dos enlaces pi, porque cada carbono presenta dos orbitales p. Al unirse formaría los enlaces pi y uno en el medio enlace sigma. Por esta razón observamos el triple enlace, no lo olvides. Ahora, de lo anterior, el carbono en un elemento químico con número atómico Z igual a 6, ¿cuál es su configuración electrónica? ¿A, B o C? Está muy fácil, piénsalo. La respuesta correcta es B. Recordemos, lo hemos dicho anteriormente, hay dos niveles de energía. Uno en el nivel 1 con subnivel S, 2 electrones, y otro nivel, el nivel 2, presenta 4 electrones. 2 electrones con el subnivel S y 2 electrones con el subnivel P. No lo olvides. Ahora esta premisa. El enlace sencillo del carbono es dado por el enlace SP que forma. Aquí lo observamos, ¿tú qué crees? ¿Que esto es falso o verdadero? Piénsalo y responde. La respuesta correcta es falso. Lo hemos hablado anteriormente, el enlace sencillo del carbono es dado por el enlace sp3, no lo olvides. Ahora esta otra premisa, a ver, el enlace doble que forma el carbono es dado por el enlace sp2 que forma. Aquí observamos la imagen, ¿tú qué crees? ¿Esto es falso o verdadero? Piénsalo y responde. La respuesta correcta es verdadero. El enlace sp2 que forma corresponde a enlace doble, no lo olvides. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, te espero en la próxima lección. Listo, entonces el objetivo de la clase de hoy es identificar las propiedades del carbono, estableciendo las principales características que lo hacen el eje central de la química orgánica. Entonces, nuevamente, el carbono es básicamente el tema principal o central, como lo decía el objetivo, de la química orgánica. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, es diverso. Puede formar enlaces tanto sencillos, dobles o triples. Y también es, digamos, se une fácilmente a otros elementos distintos al mismo carbono. Entonces, acá, por ejemplo, nos dicen al hidrógeno, al azufre, el oxígeno y al nitrógeno. Nos están recordando entonces el número atómico, ¿cierto? Es 6, su principal elemento está, digamos que es característico de la materia orgánica o la materia viva, ¿cierto? Entre esos, pues nosotros, los humanos. También tiene la capacidad de formar largas cadenas y también forma otras funciones orgánicas en unión con distintos elementos. Listo. La química orgánica es la ciencia que estudia las estructuras, el comportamiento y la formación de sustancias constituidas por carbono. Este campo de investigación resulta fundamental para la comprensión de la vida, pues todos los organismos vivientes están constituidos por sustancias orgánicas. Además del carbono se encuentran otros elementos como por ejemplo hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre,
nitrógeno, cloro, bromo y yodo, pero como la estructura fundamental de los compuestos orgánicos es a base de carbono, vamos a estudiar ese elemento. Listo, nuevamente la información que aparecía en el mapa conceptual. El carbono es un elemento químico, al igual que con los demás elementos en la tabla periódica, aparece su número atómico, masa atómica, cantidad de electrones, protones y neutrones. Sin embargo, es la base central del estudio de la rama de la química conocida como química orgánica. Entonces, ¿qué tiene este elemento que lo hace diferente a los demás? Además de las características que se encuentran en la tabla de resumen, el carbono es el único elemento químico conocido que es capaz de unirse o enlazarse consigo mismo y formar largas cadenas estables. Existen también compuestos orgánicos que contienen millones de carbonos enlazados a ellos. Además, tiene la capacidad de formar enlaces simples, dobles, triples con los carbonos. Entonces, el ejemplo que colocamos en la clase era que, por ejemplo, el petróleo tiende a estar en doble o triple cadena según, digamos, la temperatura a la que se encuentre o en la que se esté procesando, ¿sí? O sea, sería también cadenas que se encuentran, digamos, en distinta densidad. Entonces, recuerden que al principio también hablábamos de las formas alotrópicas, es decir, distintas organizaciones de un mismo átomo o un mismo tipo de átomos. Entonces, miren cómo se organiza, por ejemplo, el grafito atómicamente, el diamante y los fullerenos, ¿no? Entonces, iniciamos con el grafito, que es un sólido negro, brillante, se utiliza comúnmente en la fabricación de puntas de lápices y también se utiliza en electrodos, en rodamientos y también en los pistones de algunas máquinas, ¿cierto? Es como para digamos, su mejor funcionamiento, ¿cierto? Seguimos con el diamante. Es uno de los minerales más valiosos y duros de la naturaleza y se usa principalmente en la fabricación de joyas. Por su dureza también es utilizado en instrumentos de corte. Por último, tenemos a los fullerenos. Fue descubierto en 1985 y aún se encuentran en estudios sus propiedades. Son estructuras huecas formadas por átomos de carbono y el más pequeño, conocido como C20, está formado por una cadena de 20 carbonos, el C60 por una cadena de 60 carbonos y forma parte de los políderos. Los fullerenos se asocian entre sí y forman un polvo negro muy fino que también se puede cristalizar y formar un mineral llamado fullerita. También se utiliza en la ciencia. Listo. Distintas formas alotrópicas del carbono. El átomo de carbono posee 4 electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, para unirse a otros átomos de carbono y a otros elementos, es capaz de recibir 4 electrones más. Esto es conocido como tetravalencia, es decir, que cada vez que se observe un compuesto orgánico, el carbono deberá tener 4 enlaces que se representarán con guiones, así como también creo que lo vimos en ciclo 5, ¿cierto? Bueno, por último nos muestran un ejercicio de identificación. En las siguientes estructuras señalar cada uno de los enlaces de carbono rectificando que se cumplan con su tetravalencia, ¿cierto? O sea, miren los círculos rojos, entonces ahí, por ejemplo, está cumpliendo con su tetravalencia. Recordemos que la tetravalencia indica que hay 4 enlaces para los compuestos orgánicos y se utilizan estructuras como las que se muestran en la imagen y también se representarán con un guión o línea. Por ejemplo, el carbono de color azul establece 4 enlaces, 3 de ellos con hidrógenos que se encuentran a su alrededor y uno con un carbono. Listo. En las siguientes estructuras señale, bueno, listo, es lo mismo. Entonces se cuenta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Según la fórmula, el compuesto tiene 3 carbonos y 3 hidrógenos. Su posible estructura se muestra en la imagen. Posee un doble enlace entre carbonos que se representan con 2 líneas y 2 enlaces que están ligados a un hidrógeno y a un carbono. Listo, chicas y chicos, muchas gracias. Recuerden entrar en revisar material de apoyo y la actividad, ¿cierto? La actividad de la clase 1. Gracias.